Microsoft hace sonar la alarma. Los adversarios de Estados Unidos planean ciberataques e intentos de interferir en las elecciones. El Tribunal de Apelaciones permite que Texas continúe con sus investigaciones sobre la recolección de votos pagados. Ha vuelto a convertirse en un delito grave de tercer grado. Se ha puesto en marcha en Georgia la votación anticipada en persona. Los georgianos acuden en masa a los centros de votación. Y ahora, entremos en materia. Microsoft le ha pedido a Estados Unidos que colabore con sus aliados para frenar la ciberdelincuencia que financian varios de sus adversarios, como por ejemplo Rusia, China e Irán. Países como China, Rusia e Irán dependen cada día más de los piratas informáticos. Estos tampoco tienen que afrontar consecuencias significativas por sus ciberdelitos. Microsoft, en su informe anual, analiza las actividades cibercriminales que ocurrieron entre julio de 2023 y junio de 2024. La compañía dice que sus clientes sufren más de 600 millones de incidentes de este tipo todos los días. Al analizar estos ataques, Microsoft afirmó que está viendo líneas cada vez más difusas entre las acciones dirigidas por Moscú o Beijing y las de las bandas de los ciberdelincuentes. Si bien estos grupos cibercriminales generalmente se enfocaban en las ganancias monetarias, ahora la tendencia está cambiando. Promocionan más los objetivos de los Estados-nación y ayudan en las operaciones de espionaje y desestabilización de rivales geopolíticos. Rusia, por ejemplo, parece haber subcontratado algunas de sus tareas de espionaje cibernético mientras su guerra contra Ucrania se prolonga por tercer año. En junio, un grupo sospechoso de ser cibercriminal hackeó al menos 50 dispositivos militares ucranianos sin ningún incentivo financiero aparente. Microsoft dijo que esto sugiere que los piratas probablemente estaban operando en nombre del ejército ruso. El informe también habla del ransomware que emplea Corea del Norte, específicamente de una nueva variante llamada Fake Penny. Se puso en marcha contra organizaciones aeroespaciales y de defensa a la que también sustraen los datos confidenciales. Microsoft indicó que esto sugiere un doble propósito: recopilar inteligencia para Pyongyang y al mismo tiempo ganar dinero. Las operaciones cibernéticas de Irán han sido especialmente activas contra Israel. Los piratas informáticos vinculados al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán violaron los sitios web de citas israelíes y ofrecieron deshacerse de la información personal de los usuarios de las bases de datos pirateadas si les pagaban cierta suma. Mientras tanto, el régimen comunista de China ha intensificado sus operaciones para sembrar la discordia antes de las elecciones en Taiwán y en Estados Unidos. Microsoft señaló que el Partido Comunista Chino, el PCC, se siente, dijo, envalentonado tras su campaña de injerencia en las elecciones intermedias de 2022 en Estados Unidos. Un espectáculo verdaderamente revelador para todos y cada uno de nosotros. Es lo que has estado esperando. Ven a verlo al menos una vez en la vida. Shen Yun. Una nueva producción cada año. En enero, descubrieron a una persona altamente influyente vinculada al PCC, difundiendo un audio falso generado por inteligencia artificial del candidato presidencial taiwanés Terry Gou, el fundador del gigante de la electrónica Foxconn. Gou aparentaba mostrar su apoyo falsamente a otro de los candidatos. A finales de abril, cuando las protestas relacionadas con la guerra de Gaza arreciaban en los campus universitarios estadounidenses, volvió a la carga. La misma persona lanzó una campaña en las redes sociales en las que se hacía pasar por estudiantes o por los padres de los estudiantes involucrados en las protestas. Según la compañía, trató de inyectar mensajes de tendencia izquierdista en grupos de derecha. Probablemente lo hicieron, dijo, para sembrar conflicto en torno a las protestas, o tal vez entendieron mal las audiencias que serían más receptivas a su mensaje. Pero el Partido Comunista que gobierna China, el PCC, no es el único que ha intensificado sus operaciones cibernéticas para crear caos político en Estados Unidos a medida que se acercan las elecciones del 5 de noviembre. Según Microsoft, tanto Rusia como Irán han estado creando sitios web de noticias falsas y cuentas en las redes sociales. Están llenas de contenido generado por inteligencia artificial
y se diseñan para difundir mensajes polarizadores y divisivos entre los votantes estadounidenses de los extremos opuestos del espectro político. El informe lo explica así. La convergencia y la naturaleza paralela de las operaciones de los Estados-nación a lo largo de 2024 ponen de relieve la persistencia de los estados adversarios en sus intentos de ejercer influencia sobre las elecciones y los resultados de Estados Unidos. Si no se controla, esto plantea un desafío crítico para la seguridad nacional y la resiliencia democrática de Estados Unidos. El informe se publica un mes después del mensaje que envió el vicepresidente y presidente de Microsoft, Brad Smith, a un grupo de senadores. Le dijo que los grupos cibernéticos iraníes estaban trabajando para oponerse al expresidente Donald Trump y sus homólogos rusos han girado para atacar la campaña de la vicepresidente Kamala Harris. Are united with a common interest in discrediting democracy. Los une un mismo objetivo, desprestigiar la democracia, dice Smith. En el informe, Microsoft pide que se apliquen medidas disuasorias más fuertes para que los delincuentes no sigan atacando con total impunidad. Los cibercriminales a menudo actúan desde refugios seguros donde las autoridades hacen la vista gorda. Es decir, tanto las investigaciones como los enjuiciamientos se ven obstaculizados porque son delitos transfronterizos. En concreto, el gigante del software recomienda ampliar los elementos de disuasión. Por ejemplo, pide que se añadan las personas y las entidades infractoras a las listas de sanciones y que se atribuyan públicamente los ataques a los países específicos. Microsoft sugiere que los estados impongan contramedidas legales en respuesta a las operaciones cibernéticas que están sufriendo, pero la eficacia de estos elementos disuasorios sigue siendo cuestionable. Los piratas informáticos que trabajan para Rusia y Corea del Norte siguen activos en el ciberespacio a pesar de las fuertes sanciones que se han impuesto a ambos países. El PCC, el Partido Comunista que gobierna China, por su parte, además de negar que financia los ciberataques, algo de lo que se le acusa internacionalmente, dice ser una víctima más. El Tribunal de Apelaciones permite que Texas prosiga con sus investigaciones sobre la recolección de votos pagados. Este último veredicto restablece una disposición de la ley estatal que tipificaba o convertía ciertos tipos de recolección de votos pagados en un delito grave de tercer grado. El tribunal le dio la razón al fiscal general de Texas, Ken Paxton, y bloqueó un fallo de un tribunal de distrito que había declarado inconstitucional parte de un proyecto de ley de reforma electoral. El Estado puede continuar investigando presuntos casos de recolección ilegal de votos ahora. El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito suspendió el fallo del Tribunal de Distrito anterior que había detenido la aplicación de ciertas secciones del Proyecto de Ley Senatorial 1 o SB1. Según los funcionarios estatales, esta ley estatal de 2021 pretende combatir el fraude electoral y reforzar la transparencia en las elecciones. En concreto, el Tribunal Inferior había anulado una disposición que convertía ciertos tipos de recolección de votos pagados en un delito grave de tercer grado. Consideró que violaba las enmiendas primera y 14ª. Alegó que era excesivamente vaga y atentaba contra la libertad de expresión. Paxton apeló el fallo del Tribunal de Distrito calificándolo de inaceptable. Dijo que el Estado perdía su capacidad de proteger el proceso electoral y añadió lo siguiente. Una decisión tomada semanas antes de unas elecciones que impide a mi oficina investigar posibles violaciones electorales es profundamente preocupante y corre el riesgo de socavar la confianza pública en nuestro proceso político. El Tribunal de Apelaciones, que ha suspendido indefinidamente la decisión del Tribunal Inferior, determinó que los demandantes, como la LULAC, no cumplieron con todos los requisitos pertinentes. Se requiere un alto estándar legal para bloquear una ley electoral apenas unas semanas antes de las elecciones generales, dijo. Además, el tribunal señaló que su impugnación estaba lejos de ser completamente clara y que la disposición contra la recolección de votos había estado vigente durante más de 3 años sin que se hubiera impugnado con éxito, y que los cambios de último momento en las leyes electorales podrían crear confusión tanto para los votantes como para los funcionarios electorales. El juez de circuito James Ho dijo esto. En vísperas de las elecciones en Texas, el Tribunal de Distrito ha dictado una orden judicial que afecta la forma en que se pueden manejar las papeletas. Declara inconstitucional una ley que ha estado vigente durante más de 3 años, pero que el tribunal no consideró conveniente prohibir hasta ahora. La juez de circuito Irma Carrillo Ramírez coincidió y afirmó que la suspensión era coherente con los precedentes de la Corte Suprema y del Quinto Circuito.
Existía, según dijo, un riesgo de interrumpir el proceso de votación tan cerca del día de las elecciones. La LULAC había celebrado anteriormente el fallo del Tribunal del Distrito, ahora suspendido. Dijo que era una victoria en aquel entonces para los votantes. Escribió en X o Twitter lo siguiente: la decisión anula por inconstitucional una importante ley de Texas que se utilizó para tratar de intimidar a los organizadores y votantes hispanos. Durante demasiado tiempo, ciertos políticos han utilizado afirmaciones falsas para impulsar leyes abusivas como esta en campañas de intimidación. La decisión de hoy abre un agujero en esas campañas. El gobernador de Texas, Greg Abbott, promulgaba la SB1 en 2021. Introdujo cambios radicales en las leyes electorales del estado. Uno fue la disposición contra la recolección de votos, conocida como la prohibición de recolectar. Convirtió en un delito grave de tercer grado que las personas obtuvieran una compensación u otro beneficio a cambio de ayudar a otras con su voto por correo. La prohibición apuntaba a actividades como la recolección puerta a puerta o prestar ayuda para que se emitan votos en eventos públicos ofreciendo algún tipo de compensación como el transporte o las comidas. La ley también introdujo requisitos de identificación más estrictos para votar por correo, impuso límites a los horarios de votación anticipada y prohibió la votación desde el automóvil. Los partidarios, incluido Abbott, argumentaron que la ley era necesaria para prevenir el fraude electoral. El senador estatal republicano Brian Hughes, autor del proyecto de ley, la calificó como una medida que hace que sea fácil votar, dijo, y difícil hacer trampa. La ley se encontró con una fuerte oposición de los demócratas y las organizaciones de derechos civiles. Dicen que perjudica desproporcionadamente a los votantes de minorías, a los discapacitados y a los ancianos. Se han presentado ya recursos legales contra varias disposiciones de la ley. Los críticos alegan que viola las protecciones federales al voto. Recapitulando, el Tribunal de Distrito la bloqueó hasta que el Tribunal de Apelaciones la ha restablecido. Es decir, todas las disposiciones de la SB1 permanecen en vigor mientras Texas se prepara para las próximas elecciones. Se ha puesto en marcha en Georgia la votación anticipada en persona y los georgianos han acudido en masa a los centros de votación. La votación anticipada comenzó ayer, 15 de octubre, y se extenderá hasta el 1 de noviembre, días antes de la jornada electoral. El director electoral estatal, Blake Evans, subrayó el esfuerzo que han hecho los funcionarios locales, especialmente en áreas afectadas por el huracán Helene. Hasta la tarde del 15 de octubre se habían emitido más de 154.000 votos anticipados, lo que sugiere una alta participación. Las encuestas también muestran una alta polarización política. Un juez del condado de Fulton también ha determinado que los resultados electorales deben certificarse una semana después de las elecciones, independientemente de que existan irregularidades o sospechas de fraude. La votación anticipada también se ha iniciado en otros estados disputados, como por ejemplo Arizona, y comenzará pronto en Carolina del Norte, Nevada, Michigan y Wisconsin. Y bueno, este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si le gusta nuestro programa, por favor no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver En Primera Plana. Nos vemos mañana. Los expertos dicen que lo que pasa en China termina pasando en el resto del mundo. Pero ¿qué pasa en China realmente? Pocos se animan a contarlo. Censura y ocultamiento, persecución de creencias, vigilancia extrema y crédito social. Mírelo antes en China en Foco y entérese de primera mano de noticias que le gustaría saber antes que nadie. Mírenos en YouTube y en Epoch TV del Epoch Times en español, de lunes a viernes a las 7 de la tarde, hora del este. No olvides que puedes seguir este y otros episodios completos viéndonos desde nuestra plataforma en Epoch TV. Suscríbete de forma gratuita.